amigas y amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa La Poesía y el Cine, el programa de todos los miércoles que se emite a través de Radio Satélite Visión y América Visión, 11 horas para Perú, no se olviden, y en el resto de los países a la hora que indica la emisora. Queremos agradecer su valiosa sintonía a nombre de todo el equipo de producción del programa y de la gerente general América Santiago. Hoy en el programa vamos a tener la visita, una grata visita de la historiadora, de la musicóloga Elena Botón Becerra. Ella viene de Perú, de la ciudad capital, Lima, Perú. Bienvenida, Elena. Y hoy vamos a tener un programa muy exquisito porque ella no solo es historiadora, sino que también es una estudiosa de la música. Asimismo, también ella trabaja en la dirección del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación en Perú, donde están todos los casos históricos, ¿no? En otras palabras, donde está toda la historia de nuestra patria de Perú. Asimismo, también es guionista y narradora de un procast acerca de documentales que tiene el Archivo General de la Nación. Entonces, hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida a la franja cultural, la poesía y el cine. Muchas gracias, Héctor, por la invitación a la franja cultural, la poesía y el cine. Y buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Muchas gracias, Elena, por tu tiempo y estamos muy contentos de tenerte acá en el programa. Vamos a pasar a nuestro diálogo. Elena, vemos en tu biodata una enriquecedora trayectoria de estudios que tienes de pre y posgrado en historia. También eres una apasionada en seguir los estudios de la música y también te desempeñas pues como en el archivo histórico, en el archivo central de la historia del Perú, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de tu formación académica. Bueno, he estudiado el pregrado y posgrado en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. En realidad, desde muy joven tuve curiosidad por conocer los hechos pasados y sus actores, lo que me motivó a leer libros y novelas de temática histórica, además de series y películas. Terminando el colegio, supe que Historia era la carrera que quería seguir. Por otro lado, escogí la Universidad de San Marcos, la decana de América, por su calidad académica y porque la tenía de referencia gracias a mi papá que estudió medicina. La verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a esta casa de estudios y por su legado de 470 años. Elena, vemos que tú eres una apasionada en estudiar la música. Cuéntanos, ¿qué es para ti la música? La música es mi pasión. En general, creo que cultivar cualquier manifestación artística es vital para que el ser humano pueda encontrarse a sí mismo y comprender el mundo que lo rodea, ¿no? Esta transformación interior puede transmitirse mediante la música, la danza, la pintura, etcétera, ¿no? En la música ha sido para mí un gran catalizador en todas las cosas que siempre he deseado hacer. Considero que no solo me ha permitido tener momentos memorables al escuchar música o incluso concentrarme en cuestiones académicas, sino que
he visto gratamente cómo puede llegar a transformar la vida de las personas. Al menos en mi experiencia coral, la camaradería y el canto con los amigos podía sanar o aminorar prácticamente los problemas cotidianos. Elena, yo siempre que visito la capital he tenido muchas ganas y aún tengo esas ansias de conocer el archivo histórico general de la nación, donde están todos los documentos, la historia de nuestra patria, ¿no? Y debe ser muy hermoso laborar ahí, en la dirección del archivo histórico, ¿no? Me imagino que tú estás empapada, impactada, enamorada de todas esas historias que hay, que muchas veces el público no lo sabemos. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor dentro de la dirección del archivo histórico? Me desempeño como catalogadora y paleógrafa del área de procesos técnicos archivísticos de la Dirección de Archivo Histórico. Los procesos técnicos que manejamos principalmente son los de descripción y organización documental. En mi labor como catalogadora, bueno, siento que prácticamente en cada registro le otorgo una identidad al documento. Es como si tuviera vida, tuviera un nombre, no está oculto y que tiene una historia que contar. Entonces pensamos en el área que no solamente bastaba el registro, sino que también estas historias podían salir de su espacio mediante plataformas como el podcast. Y fue así que un grupo de trabajadores de esta área, encabezados por Celia Soto, Esther Salazar, Bernardo Reyes y yo, decidimos que sería interesante escoger las historias más curiosas y hacerlas partícipes al público. Fue así que nació Historia detrás de los documentos. Nosotros, como conocemos los documentos y los registramos, preparamos el guión y este guión, una vez culminado, se pasaba al área encargada para que se graben las voces. Con Rebeca de la Cruz nosotros nos encargamos también en mi caso, de la música de la época y también el área de comunicaciones participa con los efectos de sonido, es decir, recrear los sonidos de la época, ¿no? Entonces todo está muy ligado al contexto, al documento y es un trabajo muy bonito que hacemos en equipo. Elena, ¿qué crees que te incentivó a participar en diferentes coros de Lima? Bueno, de niña me gustó mucho cantar, tenía una gran afición a la ópera, a escuchar conciertos de cámara, conciertos sinfónicos, conciertos corales. Entonces siempre tuve en mente que quería pertenecer a un coro. Me gustaba mucho la idea de cantar en conjunto, con mucha gente, sentir la camaradería, esta idea de poder cantar todos juntos, ¿no? Y lanzar toda esa energía, ¿no? El sentimiento de la pieza musical.
hacia los oyentes, ¿no? Y que estos también sintieran esa emoción que nosotros teníamos al cantar, ¿no? Eso me gustaba mucho y felizmente lo pude experimentar en los diferentes coros en que estuve. Al inicio me inscribí en el coro de egresado de San Marcos, donde pude aprender a cantar música peruana y latinoamericana. Luego ingresé a la Escuela Cantorum de Lima, en el coro de egresado de San Marcos con Magali Luque, en la Escuela Cantorum, que se dedicaba a piezas más clásicas, con el maestro José Quesada Maquiavelo. Luego participé en el coro universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el profesor Israel Olaya, y finalmente en el coro de la Asociación Lírico Teatral Amigos de la Música, ALTAM, con Mirta Braga, que nos impulsó a no solamente cantar, sino actuar, puesto que a ella le encantaba mucho la zarzuela. Entonces allí aprendí bastante sobre ello, ¿no? Todo así, todos los coros me han dado una experiencia única. Decíamos en la presentación, Elena, sobre tu pasión por la música y hoy queremos preguntarte, queremos invitarte a que nos hables un poco, nos describas sobre la tesis que vienes realizando acerca de tu maestría, ¿no? Que se titula La Academia Nacional de la Música en el Proyecto Educativo Civilista 1908-1919. Pero qué importante. Cuéntanos. Efectivamente, mi tesis de maestría se titula La Academia Nacional de Música en el Proyecto Educativo Civilista. La investigación inicia en 1908, que es cuando se crea la Academia Musical por un grupo de melómanos limeños muy ligados al partido que gobernaba en ese entonces, el Partido Civil, y termina en 1919, que es cuando el presidente José Pardo deja el poder. Entonces es una tesis que quiere responder a la pregunta de en qué medida es que esta Academia Nacional de Música cumplió, ¿no?, con lo que se exigía de ella en este proyecto educativo civilista. Para ello, mi investigación no solamente se centra en investigar el desarrollo interno de la Academia Nacional de Música, sino también en función a este proyecto educativo civilista, la relación entre los funcionarios y los miembros de la institución, también en el desarrollo mismo de la academia se centra no solamente en mencionar cuestiones básicas de organización, sino también entrar a ver el presupuesto de la misma academia, la relación entre docentes y alumnos, las preferencias musicales que tenían los alumnos y las dificultades que también tenían debido al ambiente de ese entonces, un ambiente en donde no existía esta idea de la profesionalización musical, ¿no? Y eso se ve bastante dentro del aula. Háblanos, ¿cuál es tu punto de vista sobre la enseñanza de la música dentro del aula? Bien, uniéndolo un poco con mi trabajo de maestría, podría decir que hay algunas cosas que no han cambiado mucho, y es que la enseñanza de música se debe entender como una enseñanza personalizada.
y en un ambiente adecuado para aprender. Una de las cuestiones los retos que tenía el director de la Academia Nacional de Música en ese entonces era pensar el estudio de la música como de manera profesional. Y para ello era necesario tener un ambiente adecuado, incluso tener las capacidades físicas para poder manejar un instrumento, la cantidad de horas que se necesita para la práctica, la necesidad de contar con espacios donde haya una acústica adecuada, evitar, por ejemplo, que se filtren los sonidos de otros espacios para tener la concentración necesaria, ¿no? Y eso es lo que también noté en ese entonces, ¿no? A inicios del siglo XX, cómo el director pedía un espacio para poder enseñar de manera adecuada, ya que donde se encontraban se filtraban los sonidos del curso de piano con el curso de solfeo. Entonces era obvio que la enseñanza musical no podía ser de manera, no se podía realizar de forma adecuada, y esto impactaba también en los alumnos. Era más difícil la concentración. También un problema se da en la falta de instrumentos musicales, porque como señalé es una enseñanza personalizada. Entonces se ve cómo podemos extrapolar problemas de inicio del siglo XX, incluso hasta el mismo siglo XXI, ¿no? Es muy interesante que nos expliques en qué consiste el trabajo de una paleógrafa. El trabajo de una paleógrafa consiste en la transcripción de documentos antiguos de los siglos XVIII, XVII, XVI, que son los que custodiamos en el Archivo General de la Nación. Durante ese trabajo debemos aplicar conocimientos de instituciones coloniales, el reconocimiento de la escritura de la época, desarrollar las abreviaturas, por ejemplo, además de la estructura del documento, entre otros, ¿no? Es todo esto en conjunto, los conocimientos que se aplican en la labor de un paleógrafo son bastante amplios. No basta con reconocer las letras, sino también saber, ¿no?, en qué consiste ese documento. Aparte de la transcripción, se realiza una confrontación paleográfica con otros colegas para verificar que efectivamente esté correcta la transcripción. Incluso cuando hemos tenido que transcribir documentos muy antiguos, como los del siglo XVI, por ejemplo, hemos tenido que ahondar las investigaciones para reconocer las palabras que no se encontraban muy claras, ¿no? O también revisar mucho el contexto histórico, ¿no? Entonces es todo lo que implica un trabajo de paleógrafo. Elena, también vienes incursionando en el teatro. Háblanos de tu participación en la Asociación Lírico-Teatral. ¿En qué consiste? Descríbenos, a ver, acláranos un poquito este punto. Sí, la Asociación Lírico-Teatral Amigos de la Música, bueno, nosotros lo conocemos más como ALTAM. Es una agrupación artística que difunde el arte musical escénico. Esto último fue lo que me llamó la atención, puesto que ya tenía experiencia en
en coros, pero nunca en escena, ¿no? Entonces fue gracias a una amiga que me llamó para participar y la directora artística, Mirta Braga, eh, me permitió participar desde un inicio. Recuerdo que no solamente estuve en las producciones de Navidad, o sea, en los conciertos de Navidad, donde hemos cantado piezas del Mesías de Händel, cantatas completas incluso, también en festivales corales, sino que hemos hecho hasta zarzuela, que fue lo que me llamó mucho la atención porque nunca había actuado en escena y eso de cantar y actuar fue para mí muy, muy interesante y nuevo. Entonces, eh, yo le agradezco mucho a Mirta porque con todas las limitaciones que a veces uno tiene dentro de la escena artística nacional, pues hacer este tipo de producciones merece ser reconocido, ¿no? Es un esfuerzo bastante grande poder montar estas producciones de zarzuela e incluso los conciertos y, y bueno, actualmente con la pandemia pues está un poco eh, retardado las producciones, pero eh, poco a poco van saliendo las producciones y esperamos que continúe en lo que queda del año también. Elena, tú eres la narradora del Procas, historias detrás de los documentos. Dime, durante estas grabaciones, ¿qué casos emblemáticos han podido ustedes grabar, han podido ustedes transmitir al público en ese programa que tienen? ¿Puedes contarnos un poco? Bueno, como es un proyecto nuevo, por el momento tenemos dos historias que están en Spotify. La primera historia está dividida en dos partes y bueno, trata sobre la relación entre María Carnero y Francisco Vargas, que era un abogado de la Real Audiencia, en ese entonces el órgano máximo de justicia. Y bueno, esta señora le acusa de maltratos, de perseguirla y Francisco Vargas decide em, defenderse, ¿no? Presentando como prueba unas cartas comprometedoras de María Carnero, ¿no? Entonces, bueno, la historia empieza así, se llaman los testigos y al final se narra el veredicto final de la Real Audiencia, justamente la institución del acusado. Entonces no voy a decir más porque eso está en el podcast, pero muestra justamente estas historias bastante conflictivas, como también en el caso de la segunda historia, que se titula Escándalo en el rastro de San Francisco, y justamente es sobre un triángulo amoroso entre Luisa San Martín, la esposa ofendida porque su esposo tenía una relación ilícita con la esclava Josefa Pastrana. En medio de esta trifulca le arranca unas trenzas
que todavía están como prueba en la actualidad en el documento. Entonces, bueno, ese es uno de los documentos que el archivo presentaba en las visitas guiadas que se hacían antes de la pandemia. Pero son dos historias con bastante carga dramática, y la tercera que vamos a sacar también está en esa misma línea. Elena, hablemos de la lectura. Sabemos que la lectura no es parte de la canasta familiar. Ya el público se ha alejado, ya no hay lectores, ya no leen, no les interesa la lectura. Dime, ¿cuál es tu punto de vista sobre el lector de hoy? ¿Crees que cada vez la gente se va alejando, lee menos? Sí, yo creo que actualmente los lectores tienen más facilidad para acceder a, a los libros, a las revistas o a los artículos por medio de diferentes plataformas que encuentran en internet y que pueden descargar. También hay facilidades con los ebooks. Hay plataformas que permiten también la descarga de libros. Ya no es necesario incluso pedir que te traigan un libro de extranjero, ¿no? Puedes pagarlo en línea y puedes obtenerlo. Entonces creo que gracias a eso es que la gente lee cada vez más. Antes era imposible conseguir fácilmente libros, por ejemplo, ¿no? En cambio ahora se ha hecho bastante sencillo poder acceder, y yo creo que eso ha facilitado que la producción, en mi caso la producción histórica, por ejemplo, llegue a más personas, no necesariamente a los investigadores. Sí, me parece que desde mi punto de vista la gente está leyendo más, justamente por esta facilidad que ofrece las nuevas tecnologías. Y, y sí, yo también me he visto favorecida gracias a eso. Elena, hablemos un poquito de tu labor dentro del Archivo Histórico General de la Nación. Cuéntanos algunos casos, los más resaltantes, los más emblemáticos que has podido encontrar durante estos años que vienes laborando ahí. Más que casos emblemáticos, lo que he encontrado en mi trabajo como catalogadora han sido historias que llaman la atención por tener mucho en común con los problemas que vemos hoy en día. En las causas civiles, como criminales del Fondo Real Audiencia o Corte Superior de Lima, encontramos expedientes que muestran a los protagonistas y sus historias mediante las declaraciones que realizan, principalmente los interrogatorios. Recuerdo uno que trataba sobre el matrimonio entre una jovencita de 14 o 15 años, si mal no recuerdo, con un hombre de más de 70 años. Bueno, era obvio que se trataba de un matrimonio por interés, y era un acuerdo que se dio entre el padre de esta joven y el futuro esposo. Obviamente el esposo le pedía a esta joven que cumpliera una serie de reglas para que ella pudiera en un futuro heredar las propiedades de este señor. En general historias que tenían que ver sí con violencia doméstica, ¿no?
Historias que tenían que ver también con asesinatos, donde lo más curioso era que se dibujaba el arma blanca o el arma de fuego con que se cometió el delito. Y también tenemos historias en el Tribunal de la Santa Inquisición. Es bastante famoso el que mostramos sobre la toledana Ana de Castro, conocida por su belleza y porque fue acusada de judaizante por esta institución, al punto de, bueno, padecer padecer una muerte horrorosa en la hoguera. Entonces tenemos varias historias allí. Ya acercándonos a la parte final del programa La Poesía y el Cine, hoy con una espectacular entrevista a Elena Botón que nos ha concedido. Muchas gracias, Elena. Elena, ya para cerrar con la última pregunta, dime, ¿cómo has desarrollado tus actividades artísticas, ¿no? Durante este confinamiento? Al principio fue bastante complicado llevar las actividades artísticas como las estuvimos haciendo antes de la pandemia. Primero porque en los ensayos nosotros, bueno, cantábamos todos al mismo tiempo y cuando iniciamos el ensayo en las plataformas virtuales, sea Zoom o Meet, en ese entonces, tuvimos el problema que se escuchaba de forma caótica, todos tenían una conectividad diferente, es decir, se escuchaba las voces diferentes momentos, se cortaba la comunicación, a veces no se escuchaban los instrumentos musicales, entonces tuvimos que cambiar la forma de hacer los ensayos, es decir, la práctica individual, ¿no? Y luego eso en el caso de los ensayos, pero cuando se tenían que entregar los productos, obviamente teníamos que grabar cada uno y ser precisos en los tiempos, ¿no? Las notas, porque cuando eso se ensamblaba uno por uno, se veían esas dificultades, ¿no? Los errores de tiempo eran una de las principales causas por las que obviamente no salían los productos a tiempo. No solamente tenías que alinear todas las voces por cuerdas, sino también luego de ello todo en conjunto en bloque, incluirle la pista, ¿no? Los instrumentos, a eso agregarle la producción visual. Fue bastante complicado, pero ya poco a poco con la práctica hemos superado, ¿no?, los obstáculos. Muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo y tu paciencia de compartir esos momentos de tu trabajo, de tu quehacer artístico, tanto en la música como el teatro, asimismo también como narradora, guionista. Ha sido un placer. Tus palabras finales a la franja cultural, la poesía y el cine. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y por permitirme difundir la labor que realizo en el Archivo General de la Nación, dar a conocer mi trabajo de investigación sobre la Academia Nacional de Música en Perú y mi participación en Coros de Lima. Saludos a todos tus oyentes. Bueno, nuevamente me queda agradecerte, Elena, muchas gracias por todo y esperamos tenerte en una posterior entrevista y hablar de más a fondo de lo que es tu parte artística en la música, en el teatro y también de tu labor en el archivo histórico del Archivo Central de la Nación. Muchas gracias, Elena. Bien, estimados oyentes, de esta manera
Ya cerramos la primera parte del programa La poesía y el cine, y en esta segunda parte vamos a tener a una invitada muy especial. Ella se llama Lili Cuadra, la cuentacuentos peruana, ¿no? Entonces ella nos va a hablar un poquito de lo que es ser la narradora en Perú. Bienvenido, Lili, ¿cómo estás? Tus palabras hacia la franja cultural, la poesía y el cine. Hola, hola amistades. Soy Lili Cuadra del Perú y quiero agradecer a la invitación que me ha hecho Satélite Visión y América Visión y a nuestro amigo Héctor Marreros, cineasta peruano de trayectoria internacional. Muchas gracias por esta invitación y estoy aquí para que, bueno, me pregunten ustedes lo que gusten. Para que nuestro público oyente de los 4 continentes que nos escucha a través de Radio Satélite Visión y América Visión sepa quién es nuestra invitada, describe quién es Lili Cuadra. Bueno, hablar de Lili Cuadra. Lili Cuadra vino a este mundo a lo mejor en una nave espacial. Me dejaron completamente sola. Así empecé en este mundo, sin parientes sanguíneos, pero con una familia adoptiva de lujo. Fui criada con valores, premiada por mis buenas acciones. Eso sí, cada cosa buena que hacía, me regalaban libros de cuentos, donde yo era el personaje, sobre todo después de leer el cuento de Sherezada, Las Mil y una Noches. No dejé que fuera mi última noche. Luché desde mi corta edad y sigo luchando cada día por vivir en paz, alegre, sintiendo esa felicidad que muchos dicen que no existe. Callo y escucho lo que cuentan, sus quejas, pero la vida me llevó a navegar por las letras. Escribo poemas, cuentos, historia para chicos y grandes. Por las letras he viajado a países como Ecuador, México, estuve también en Argentina. Bueno, son esas alegrías que me ha dado la vida. Lili Cuadra es una mujer pequeña de estatura, con el premio más grande, el haber sido madre. Tengo 3 maravillosos hijos, aliviada por no llevar pesos de odios ni rencores. Sigo mi andar, por mi camino, sonriéndole al tiempo. Esa es Lili Cuadra. Lili, ¿cómo es ser una cuentacuentos en Perú? ¿Qué se siente estar frente a esa multitud de niños, adultos o adolescentes? Pero específicamente háblanos cómo es tu auditorio de niños. ¿Cómo te sientes, cómo te desenvuelves ante este público infantil que te añora y que te quiere mucho? Es muy gratificante, ¿no? Ver a los niños, sobre todo cuando me doy cuenta de que se olvidan de todo lo que tienen alrededor y te están mirando, ¿no? Están extasiados escuchando. Entonces es algo que uno dice, no, que no, a veces digo, no lo puedo creer, que los niños a esa edad, porque a veces voy con niños muy pequeños, de 4 años, 5 años, que es difícil que se mantengan así quietos, ¿no? Entonces, me siento muy bien. Y cuando termino, que vienen a abrazarme y vienen con su papelito para que les firme, bueno, todas esas cosas es como una vitamina de vida. Me siento como que la felicidad me llena todos los pulmones, el aire que respiro, todo. Entonces es muy gratificante sentir eso, esa sensación. Y también me ha pasado con los chicos de secundaria, que al principio como que te miran, ¿y esta de dónde vino, no?
pero comienzas a conversar con ellos, comienzas a mirarle los ojos y terminas siendo amiga de esos muchachos que están en una edad tan difícil y que yo les hablo y les digo, miren, yo no soy su abuela, ni su mamá, ni la profesora. Soy una señora que vengo a conversar con ustedes y que ustedes me pregunten lo que les da la gana. Entonces arranco así y todos se ríen, conversan, levantan la mano, me preguntan, y a veces ni cuento cuentos, sino conversamos las preguntas que ellos me hacen, ¿no? Y al final, pues, me dan a veces sus papelitos con alguna frase, algo que ellos me han escrito, me abrazan, me dicen que regrese, y a veces me piden hasta mi Facebook para que me escriban. O sea, son momentos, como dije antes, vitaminas para el alma. Yo me siento muy bien. Cada participación es una alegría. Estoy muy feliz. Por eso siempre digo que soy feliz. Gracias. Lili, cuéntanos, ¿cómo es el proceso para que construyas tu cuento? ¿No? ¿Cómo es ese proceso que tú preparas antes de llegar a los escenarios? Cuéntanos, ¿cómo elaboras tu guión? ¿Cómo te preparas para llegar a ese público que te anhela día a día, te espera para que tú les deleites con tus narraciones? Cuéntanos, por favor. Para mis narraciones, bueno, me pongo a escribir lo que a veces me ha impresionado durante el día o en días pasados. A lo mejor ver a un niño en la calle pidiendo dinero, esas cosas a veces como que me chocan un poco, y trato más bien de no escribir, porque para que no me salgan cosas tristes, ¿no? Cuando veo algo así muy así que impresiona, trato de no escribir más bien. Y cuando estoy más tranquila, más serena, ya me siento en la computadora, me he acostumbrado a escribir en la computadora. Entonces ahí empiezo a escribir, a veces empiezo un cuento, digamos, a las 11 de la noche, y estoy ahí, ya me da la madrugada y quiero terminarlo, dejarlo casi terminado. Y así se me va pasando el tiempo, y ya al siguiente día lo vuelvo a abrir, ya corrijo, cambio palabras, parte que están abajo las pongo arriba, en fin, dependiendo, ¿no?, del cuento. Ahora, para escribir poesía, por ejemplo, es ya un poco más diferente, ¿no? Quiero estar completamente silenciosa y, si es posible, sola, ¿no? Generalmente lo hago cuando estoy sola. Si es triste mi poesía, lloro junto con mi poema. Y tengo también algunos poemas que los titulo bajo el lema de la poesía también sonríe. Entonces voy sonriendo mientras escribo. Eso quiere decir que está dentro de lo que estoy pensando hacer, ¿no? Y bueno, así voy escribiendo, hay cuentos que me demora un día hacerlo, pero no terminarlo, ¿no? De corregirlo, cada vez que uno corrige, le cambias una cosa, le cambias otra, y eso tiene su tiempo. No soy de las personas que hace una cosa, un cuento o un poema y dice, ya está, listo, al otro día, no. Yo tardo bastante, me gusta sentir que estoy bien con lo que estoy leyendo, ¿no? No será pues lo máximo, ¿no? Pero que yo me sienta bien con lo que he escrito, eso me gusta sentir. Y que, por ejemplo, la poesía tenga su ritmo, que no es que por ahí distorsione lo que estoy leyendo, ¿no? Trato también de ser así cuando escribo. Ese es mayormente no soy muy complicada en eso, solamente pido para poder escribir tranquilidad,
y nada más, ¿no? Tranquilidad, estar sola especialmente, y nada más, eso. Muchísimas gracias, Lili Cuadra, ha sido un honor, un gusto tenerte acá en la Franja Cultural, la Poesía y el Cine, y esperamos próximamente tenerte. Muchas gracias por ese tiempo que nos has brindado a la Franja Cultural, la Poesía y el Cine. Bien, estimados oyentes, de esta manera ya estamos llegando a la parte final de este programa tan maravilloso. Recordemos que en el primer bloque tuvimos a Elena Botón, la historiadora, musicóloga y trabajadora del Archivo Histórico del Perú. Y en el segundo bloque tuvimos con nuestra invitada que se acaba de despedir, Lili Cuadra, y les deseamos los mejores éxitos del mundo hoy y siempre. Ya en esta parte del programa queremos agradecer a todo el equipo de producción de Perú, asimismo a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión. Muchísimas gracias, oyentes de todo el mundo que nos sintonizan ahora a las 11 para Perú y en el resto de los países a la hora que indique la emisora. Muchas gracias y no se olviden de vacunarse, no bajen la guardia, se viene una tercera ola, dice la OMS. Gracias, señores de Perú, gracias Chile, gracias Argentina, gracias España, gracias todos los países que nos sintonizan miércoles a miércoles. Entonces, de esta manera, Héctor Marrero les dice muchísimas gracias. No se olviden de sintonizarme el próximo miércoles. Avisen a la mamá, al papá que Héctor Marrero viene el miércoles con un programa fantástico. Esto ha sido todo por hoy. Dios me lo bendiga. No bajen la guardia. Vacúnense. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.